Hola, hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Otro día más ya. Llevamos por la sesión 5. Madre mía, qué barbaridad. El tiempo vuela. Bueno, chicos. Bueno, pues como siempre empezaremos ahí 5. Voy a ir subiendo las transparencias. Ya hemos terminado de ver completamente la parte de no supervisado. Si recordáis, estuvimos haciendo unos ejemplos, unos cuantos textos, bueno, unos cuantos códigos que teníamos en Python. La idea es que vosotros recuperéis esos códigos de Python y que los podéis aplicar en general a vuestro trabajo y en particular a las prácticas de esta asignatura. Ese es el plan. Pero bueno, como digo, también estuvimos viendo un poco cómo funcionaba la práctica 1. Y bueno, pues estuvimos analizando un poco, sobre todo el ejemplo que pone en la práctica 1 realmente es muy sencillo. Lo más interesante son los comentarios que hay de cada una de las secciones, precisamente para que sepáis cómo hay que rellenarlo. Pero luego, y bueno, luego lo que es la carga del fichero. Sí que es verdad que si no tenemos esa carga inicial del fichero de la práctica 1, pues muchas veces tenéis dudas o no queda exactamente claro cómo empezar. Y así dentro de lo que cabe, pues bueno, se facilita un poco el trabajo. Ya sabéis que los datos que tenéis que utilizar son los del Dengue, los de training. Hay varios a descargar en la página web. Os tenéis que descargar en particular solamente los de training. Y bueno, ahora hay 5, lo comentaré un poquito también. Vamos a abrir el dataset en particular con un fichero, vamos, con Notepad++, y vamos a analizar a ver cómo es ese formato. Entiendo que todos o la mayoría de vosotros pues lo sabréis, pero bueno, aún así siempre, como no quiero asumir exactamente qué es lo que sabe cada uno, entonces lo vamos a ver aquí en 3 minutitos, que se tarda poco, y así ya empezamos todos bien, ¿de acuerdo? Pues venga, voy a ir subiendo las transparencias, corto el vídeo y el audio un momentito y empezamos, ¿de acuerdo? Hasta ahora. Bueno, pues vamos a ver un poquito esto que os comentaba. He abierto aquí, bueno, espera, voy a cerrar el Telegram y esas cosas. No vaya a ser que salten mensajes absurdos. Esto también, ya que estamos, lo vamos a quitar. Y yo creo que ya no tengo nada más aquí raro. Esto está bien y esto está correcto. Vale, pues vamos allá. Entonces, lo que quería enseñaros era esto de aquí, ¿de acuerdo? Esto es el dataset que vamos a utilizar en la práctica 1.
Concretamente, solamente tiene estas variables de entrenamiento, ¿de acuerdo? Aquí cada uno, bueno, es esta primera línea que tenemos aquí, a ver, ¿me estáis viendo? Tengo el micrófono encendido, estoy grabando, perfecto. Bueno, continúo. Entonces, esta primera línea que tenemos aquí sería la de los títulos, por así decirlo. Entonces, el título, pues bueno, pues tenemos, la primera sería la ciudad, SJ significaría San Juan, por aquí abajo tendremos la de Iquitos, mirad, ¿ves? IQ sería esto. Y luego, pues, más variables, ¿de acuerdo? Cada línea sería correspondería a una semana. Sería para una cierta ciudad, por así decirlo. Bueno, da igual, o sea, una semana en una cierta ciudad y una serie de datos meteorológicos. Esto de aquí, bueno, ya podréis ver en el enlace, está dentro de la plantilla de la práctica 1 lo que significan cada una de las variables. Esto sería la cantidad de verde que se ve en satélite, me parece, dependiendo de la posición de si está arriba, abajo, izquierda, derecha, bueno, norte, sur, este. Las lluvias, la temperatura del aire en Kelvin, otras temperaturas también creo que hay en otra unidad de medida, me parece. En fin, bueno, hay un poco de todo. Y en base a esto, en base a todas estas métricas, pues la idea también creo que hay algunos datos faltantes, como se puede ver aquí en este espacio. Bueno, hay varias peculiaridades. De hecho, que en esa exploración del dataset, pues estaría bien que lo detectaseis, ¿no? Y que lo corrigieseis si lo consideráis conveniente. Entonces, la idea de esta práctica es este fichero, que como digo, son siempre ficheros de texto, estos son los datasets que vamos a ver. Fijaos este que peculiar, no tiene prácticamente nada. Bueno, pues estos ficheros se cargarían en el Google Colab y ahí empezaréis a hacer experimentos. Como digo, no hay exactamente un objetivo específico para esta práctica 1, porque el objetivo, por así decirlo, es hacer un análisis de los datos. Es ver cuál es la estructura, hacer una serie de histogramas, hacer una serie de, bueno, pues de experimentación fundamental. Experimentación tanto estadística como de outliers y también, por supuesto, aplicar clustering. ¿De acuerdo? Porque lo que interesa es que seamos capaces de ver si de alguna manera el ordenador, gracias a las transformaciones que hemos hecho o no, es capaz de encontrar algunas agrupaciones que sean pertinentes. Sí que salen ciertas, es decir, el clustering sí que puede salir interesante dependiendo de cómo se hagan las operaciones y dependiendo también del tiempo que le dediquéis, o bueno, de la suerte, ¿no? Hay veces que hay personas que nada más que empiezan a funcionar con esto, pues empiezan a hacer la práctica, mejor dicho, pues rápidamente obtienen resultados muy rápido. Y a otras personas sencillamente tardan más, no es porque lo hayan hecho peor o mejor, simplemente pues porque su línea de investigación inicial pues, ha tenido más éxito que otras. Sea como sea, el tiempo que se dedica a la práctica influye sensiblemente en el resultado. Mi sugerencia, dedicarle tiempo. Dedicarle tiempo porque si hay prácticas importantes en este máster, no es porque sea mi asignatura, pero es que considero que Machine Learning, vaya, es que es un máster de Big Data. Si no se saben hacer bien las prácticas de Machine Learning, pues apaga y vámonos, evidentemente. En fin, bueno, esto es lo que quería comentaros, ¿de acuerdo? ¿Cómo sería este dataset? Fijaos que aquí, ¿de acuerdo? Si nos vamos al final o, bueno, buscamos entre medias, no veremos en ninguna parte cuáles son los casos de dengue estimados. No lo veremos. Y no lo veremos porque estos son los features de entrenamiento que ponen aquí, ¿de acuerdo? Precisamente es con esto con lo que queremos hacer esa práctica 1. Queremos hacer ese estudio solamente con esa variable, es decir, sin esa variable. Esa variable de los casos de dengue serán los que intentaremos predecir únicamente en la práctica 2. La práctica 1 no la utilizaremos. ¿De acuerdo? Luego ya os comentaré cómo fusionar los dos ficheros. Eso se verá cuando avancemos un poquito más en la segunda práctica. Bien. Esto por este lado. Ahora sí que ya podemos comenzar la siguiente parte. Muy importante también, muy importante. Por favor, no copiéis las prácticas. Nos vamos a dar cuenta, ¿de acuerdo? Y esto al final acaba pasando todos los años. No siempre hay alguno que intenta ir por la vía rápida. En fin, nos damos cuenta. Revisamos todo, tenemos un banco con prácticas anteriores, prácticas de otros años, prácticas de otros cursos, prácticas de todo. Sencillamente nuestro algoritmo detecta ese tipo de copias. Entonces, cuando lo vemos claro, no solamente suspendemos a los dos, creo que ya lo he comentado, sino que también en esta asignatura no nos cortamos los profesores y abrimos expediente disciplinario, que puede implicar directamente no terminar el máster. ¿De acuerdo? Tened mucho cuidado, por favor, porque esto es doloroso
y no quiero intento que no se repita ningún año. Mi sueño es que no se repita nunca, ¿de acuerdo? Pero, en fin, soñar es gratis. Simplemente os lo advierto, ¿de acuerdo? No os la juguéis con esto. Bien. Cierto. La práctica 1 es obligatorio entregarla, ¿de acuerdo? Es obligatorio entregarla, pero no es obligatorio aprobarla. ¿De acuerdo? No es obligatorio aprobarla. Eso sí, no se puede entregar la plantilla y ya está, por así decirlo, porque yo las voy a revisar todas y si veo que no ha habido trabajo suficiente o que simplemente se ha entregado pues eso, pues para decir, bueno, es que ya entrego ya para aprobar el curso, automáticamente lo voy a echar para atrás y voy a decir que se entrega sin válida. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, como digo, más vale suspender con un 4 porque luego se pueden hacer medias, tened en cuenta que tenéis que si el foro, que si no sé qué, el examen este de los vídeos, siempre hay cosas para subir poco a poco la nota, ¿de acuerdo? Muy bien, pues venga, ahora sí que sí, vamos a empezar con la segunda parte de la asignatura, yo considero que es de las más importantes, sino nada más, que es el aprendizaje supervisado. Probablemente sea lo que todos vosotros tenéis en la cabeza cuando hablamos de Machine Learning, ¿no? Que es crear algoritmos que sean capaces de aprender algo para predecir ciertas variables que no sabemos. Hoy vamos a ver un par de algoritmos. Particularmente el KNN. Seguro que más de uno de vosotros ha visto alguno de ellos, pero bueno, está bien que lo repasemos también. Y las máquinas de vector de soportes, que es Support Vector Machines en inglés. Vamos a ver un poco en general en qué se basan estos algoritmos de predicción. Y bueno, antes que nada, pues haremos una introducción acerca del aprendizaje supervisado para distinguirlo claramente del no supervisado. Vamos a ver cómo resuelven problemáticas completamente diferentes. Sí que es cierto que el no supervisado puede ser complementario al supervisado, pero bueno, lo vamos a ver, vamos a intentar distinguir esas dos perspectivas, ¿de acuerdo? Que no se confundan una y otra, aunque a veces, particularmente en algunos casos como el KNN, pues pueden parecer muy similares y llevar a confusión. Luego lo veréis, ¿de acuerdo? Y luego en la siguiente clase de teoría que vamos a dar el próximo lunes, será una clase de árboles, fundamentalmente, porque primero veremos los árboles de decisión sencillos y luego veremos conjuntos de modelos. Bueno, hay distintos conjuntos de modelos, los podemos tener también ad hoc, pero particularmente los que vamos a ver en este curso son los que están relacionados también con árboles, ¿no? Distintos algoritmos para hacer agrupaciones con árboles pequeñitos que luego funcionan mal individualmente, pero que en grupo sorprendentemente funcionan mejor que la mayoría de los árboles sencillos que podemos hacer, los árboles más complicados, quiero decir. Bueno, esto es un poco lo que vamos a ir viendo. Vamos allá. ¿Cuál es la principal diferencia que nos encontramos cuando pasamos al aprendizaje supervisado con respecto al no supervisado que hemos visto en las clases anteriores? Pues la principal diferencia que nos encontramos es que cada uno de los ejemplos o instancias de aprendizaje resulta que tiene una variable especial. Hay una de las características que tiene ese dataset que, por así decirlo, es una variable que va a ser la que nosotros queramos predecir. A esa variable la vamos a llamar la clase, la etiqueta, la variable de salida. Es algo que no tiene el no supervisado. El no supervisado simplemente el ordenador hace lo que se le ocurre. En el supervisado no. En el supervisado son algoritmos más sencillos, por así decirlo, más sencillos, mucho más informados y los resultados en general suelen ser bastante mejores que en el no supervisado, precisamente por eso, porque sabemos lo que queremos conseguir e intentamos que los modelos aprendan en base a ejemplos que previamente ya han sido etiquetados. ¿Qué tipo de ejemplos pueden ser? Pues un poco lo que hemos visto antes. Por ejemplo, en el caso de la práctica del dengue, pues además de todas las variables meteorológicas, tendríamos la variable especial que sí que queremos predecir. En este caso, la cantidad total de la cantidad de, no sé si son nuevos o los totales, ahora no me acuerdo. La cantidad de casos totales de dengue que hay en una semana concreta, en una ciudad, ¿de acuerdo? De nuevos contagios. Bueno, esa sería una variable de salida que querríamos predecir, ¿de acuerdo? En un dataset de casas, que es el que estamos utilizando habitualmente, pues tendríamos, ¿qué variable queremos predecir? El precio. Pues entonces el precio lo declararíamos como nuestra variable de salida. Todas las demás serían variables de entrada y ya está. La siguiente instancia que nos llegue, pues nos llegaría o una semana de una ciudad y de un año a predecir la cantidad de nuevos contagios de dengue,
pues bueno, es una que no hemos entrenado, pues vamos a ver qué podemos hacer con las variables meteorológicas que tenemos. O bien tendríamos también una nueva, lo diré, una nueva casa, por ejemplo, que tendría unos metros cuadrados, está en una zona concreta y tal, y queremos predecir el precio. El precio no lo tenemos. Para esto sirven este tipo de modelos. ¿De acuerdo? Bueno, esto es lo que comenta, predicciones con datos aún no existentes y o futuros, ¿no? Que es esto es las nuevas instancias que nos llegan, ¿no? De todo esto. Y también esto recibe el nombre de aproximación de funciones. Yo creo que esto ya es un término un poco más anticuado. Cada vez el tema del machine learning se refiere más a supervisado, no supervisado. Estos términos cada vez están más en el tesauro global de las personas. Entonces, bueno, ya aproximación de funciones se está quedando más como un término más puramente matemático. Pero sí que es cierto que se puede considerar también de esa manera. ¿Qué tipos de problemas tenemos? Pues esto es importante, ¿de acuerdo? Tenerlo muy, muy, muy claro. Hay dos tipos de problemas que podemos solucionar. El primero, el más sencillo, sería el de clasificación. Este tipo de tareas lo que tendrían que predecir serían valores discretos. Por ejemplo, blanco, rojo, negro, azul, mucho, poco, cosas de ese estilo. Y los de regresión sería el segundo tipo de problemas que podemos resolver con aprendizaje supervisado. Lo que intentaríamos predecir ya no es un valor discreto, sino que es un número real, 3,54. Podría ser, por ejemplo, pues tenemos 54,9 nuevos contagios de dengue. Evidentemente, el 9 no es que se haya contagiado casi del todo, no, es que, bueno, pues simplemente se predicen de forma, pues eso, simplemente es un número. Entonces, al final son algoritmos parecidos, pero bueno, pues hay ciertas métricas y ciertas funcionamiento interno del algoritmo que se modifica precisamente para poder utilizar en regresión. Nosotros vamos a explicar unos cuantos de ellos para que tengáis precisamente esas herramientas y el resto el campo es grande, desde luego. Entonces, merece la pena que evidentemente no os quedéis simplemente con lo que os explicamos aquí, sino que a medida que vayáis cogiendo más experiencia, que continuéis avanzando. ¿De acuerdo? Y esta es otra peculiaridad también. Esto que tenemos al final. Pone, necesitaremos conjuntos de datos de entrenamiento y de test. Si os recordáis, todos los datos que teníamos en no supervisado eran siempre de entrenamiento. Es decir, los metíamos todos y de ahí generábamos un modelo. Resulta que en el aprendizaje supervisado vamos a necesitar dos tipos diferentes. El que ya teníamos, que ya conocemos, que es el de entrenamiento, pero luego otro especial de test, una subdivisión especial, con la cual no vamos a entrenar. Y esa subdivisión nos va a permitir determinar cómo de buenos, cómo de precisos son los modelos que hemos generado. Estas son las principales diferencias que tenemos con respecto al no supervisado y vamos a ir poco a poco profundizando en ellas. Este diagrama que tenemos aquí indica lo llama el workflow, bueno, es el proceso de trabajo, es el flujo de trabajo, por así decirlo, que se hace con este aprendizaje no supervisado. Perdón, aprendizaje supervisado. Vale, lo que tenemos son dos fases claramente diferenciadas. Aquí arriba tendríamos la fase de entrenamiento, en la que de tener una serie de datos, ahora lo haremos, pues poco a poco vamos a ir obteniendo el modelo que necesitamos. Y luego, una vez que ya tenemos el modelo, lo que hacemos es desplegarlo y lo utilizamos. Esa sería la segunda parte, por así decirlo, de la predicción. Comenta Cristian que si no necesitamos otra parte para la validación, o al menos eso se explicó en minería de datos. Muy bien. No sé si tuvisteis a Isabel Cenamor de profesora en minería de datos, pero obviamente, pues me alegro, sí, sí, sí. Isabel Cenamor fue compañera mía de doctorado, por cierto. Pues efectivamente necesitaremos también ese conjunto de validación. Más tarde lo voy a explicar un poquito con más detalle, ¿de acuerdo? Pero para simplificar, lo importante es que tengamos un conjunto de entrenamiento solamente para generar el modelo y luego otro conjunto separado que será el que utilizaremos solamente para testear y determinar exactamente las métricas más fiables posibles para saber cómo de bueno es ese modelo con datos reales. Ese será el conjunto de test. Lo explicaré más tarde. El caso que tenemos aquí, vamos a explicar la primera fase, la de entrenamiento.
Lo primero que tenemos son los datos y tenemos los datos que teníamos ya en no supervisado y le estamos incluyendo esa variable de salida, las variables que queremos predecir, pero en este caso nosotros ya las conocemos. Lo que queremos es que de estas variables de entrada y la variable de salida, pues que luego simplemente metiéndole estas variables de entrada sea capaz de predecirnos estas. Esa es la idea de todo esto del aprendizaje supervisado. El caso es que vamos a hacer algo parecido a lo que estábamos haciendo también con el aprendizaje no supervisado. Vamos a ir analizando estas características, vamos a ir extrayéndolas, vamos a ir transformándolas también para adaptarlas a los algoritmos que tenemos y finalmente nos vamos a quedar con una matriz de características en las que cada línea corresponderá a un ejemplo de aprendizaje, cada fila, mejor dicho, y cada columna pues, a una variable, una característica o una dimensión. Toda esta matriz se la vamos a meter al modelo. El modelo la va a evaluar, la va a estar integrando, va a estar activándose los algoritmos de aprendizaje concretos y una vez que haya terminado de evaluar esta matriz, ese modelo simplemente se habrá generado. Y ahí lo que tenemos que hacer es evaluarlo. Y lo evaluamos con, lo comentaré más tarde, con esa parte de validación, no exactamente con conjunto de test, pero sí, efectivamente, utilizaremos unos datos que no son, lo evaluaremos con unos datos que no son los que hemos entrenado. Nos hemos reservado unos datos especiales simplemente para poder evaluar cómo de bueno es. Y vamos a continuar haciendo este proceso. Volvemos a tunear o ajustar los parámetros. A lo mejor tenemos que hacer un ajuste también en la configuración de las características. Y vamos a ir poco a poco haciendo este proceso iterativo para ir obteniendo el mejor modelo posible. El mejor. Esto es lo que vais a hacer en la práctica 2, por cierto. El caso es que cuando ya tenemos el modelo evaluado, cuando ya lo tenemos todo, tal, bueno, pues entonces ya podemos decir que lo podemos desplegar y utilizarlo en producción, por así decirlo. De tal manera que ya tenemos nuestro modelo, le hemos puesto el lacito, está ahí perfectamente, y ahora cogemos y nos llegan nuevos datos que llegan pues del hoy. Oye, nos ha entrado, por ejemplo, un nuevo piso, y este nuevo piso tiene tantos metros, está en tal zona, tal. ¿Qué precio le ponemos? Pues ahí, directamente, vamos a hacer los mismos procesos de transformación que hemos hecho con el dataset de entrenamiento anterior. Los mismos. Las mismas transformaciones, las mismas extracción de características, y en lugar de tener una matriz de características, pues tendremos únicamente un vector, porque solo tendremos una fila, será el nuevo elemento que queremos predecir. Y esto se lo vamos a meter al modelo ya generado, evidentemente. Y ahora lo único que la salida de este modelo será justamente la etiqueta o la variable de salida predicha para este modelo. Para este dato que nos ha llegado nuevo. Esa es la idea. Comenta Alberto, ¿qué porcentaje del dataset se separa para evaluar? Pues ahora lo vamos a discutir en la siguiente transparencia, que ya entramos un poquito en más detalle de todo esto. Este sería el flujo de trabajo del aprendizaje supervisado en contraste con el no supervisado. ¿Tenéis alguna duda o alguna pregunta con respecto a esto? Más o menos yo creo que está más o menos bien explicado en este diagrama y además si lo habéis visto también en mi área de datos, pues fenomenal. ¿No? Eso que por lo que veo no hay preguntas. Pues venga, vamos a pasar a la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que, como decía antes, el conjunto el dataset que tenemos, todos los datos, lo tenemos que dividir. Y lo tenemos que dividir para que no se nos mezclen las cosas. Tendremos aquí esta parte de entrenamiento, ¿de acuerdo? Esta parte de entrenamiento en la que estamos dividiendo los datos será aproximadamente entre un 70%, un 80%, un 90%. Entre el 70 y el 90% es lo que solemos tener. En datasets pequeños, que tenemos pocos ejemplos, es posible que la cantidad de datos de entrenamiento que necesitemos sea más grande. A lo mejor tiene que estar en torno al 90% del total. Porque si le ponemos menos, pues resulta que tenemos modelos menos robustos y que acaban funcionando peor. Entonces, aquí tenemos un compromiso entre la calidad de las métricas que finalmente queremos obtener de ese modelo o de las métricas de generalización o realmente que el modelo acabe funcionando lo mejor posible. ¿De acuerdo? Pero vamos, si tenemos suficientes datos,
lo normal pues, sería utilizar ese 70-30. Es lo más habitual, ¿de acuerdo? Entonces, luego, resulta que tenemos también el set de validación y el set de test, ¿de acuerdo? El set de validación, si os fijáis, a mí, por ejemplo, me gusta utilizar, voy a escribirlo para dejarlo un poquito más claro. Esto el próximo día, la próxima, pues todos los años lo estoy escribiendo y me hago un lío. A ver, un momento, ¿cómo se escribe texto? Escribe texto así. A ver, así puedo escribir. Ajá. Bien. Entonces, yo suelo utilizar, por ejemplo, este 70% de training. ¿Vale? Bueno, y efectivamente tenemos luego ya un 30% de test. ¿De acuerdo? Dependiendo de cómo sean los datos de la cantidad que tengamos, pues a lo mejor resulta que podemos coger y decir, no, mira, en lugar de tener un 70% de training y un 30% de test, que es lo que se suele ver, pues a lo mejor vamos a hacer una cosa. Vamos a tener, por ejemplo, un 70%, a ver, un 70 no, sería un 60%, no, un 60% de training no. Sí, sí, me parece bien. Por ejemplo, una métrica válida sería, por ejemplo, 70% training, 30%, bueno, 10% de test, dependiendo de si tenemos suficientes datos, ¿eh? Y un 20% de validación. O al revés, o 20-10, vamos a poner 20-10. ¿De acuerdo? Con datasets que no son muy grandes, es que tampoco, a mí en general me gusta poner muchos datos de training. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es, porque lo que quiero es tener modelos que realmente tengan la mayor cantidad de riqueza de datos posibles. Entonces, depende. Si tenemos comenta Cristian, ¿en base a qué digo que un dataset es pequeño? ¿Número de fila, columnas o ambas? Cuando estoy diciendo que es pequeño, me estoy refiriendo al número de filas. ¿De acuerdo? El número de filas es la cantidad de ejemplos que tenemos, la cantidad de instancias. Como tenemos pocas instancias, al final estos porcentajes lo que están haciendo es dividir las filas en distintos conjuntos. Cada fila va a tener la misma cantidad de variables entre un conjunto y otro. Entonces, si tenemos pocas filas, este porcentaje de training tendrá que ser un poco mayor para tener modelos buenos. Comenta Cristian, tal vez un número mínimo de instancias, eso es difícil de decir, ¿de acuerdo? Es difícil de decir. Realmente hay modelos que a lo mejor con 100 instancias te aprenden, pero yo te diría que entre 500 y 1000 sería el mínimo minimorum, ¿de acuerdo? No tener menos instancias muchas veces es complicado para realmente tener un modelo, porque Machine Learning precisamente para lo que sirve es para extraer conclusiones pues de mucha cantidad de datos. Si tenemos tan poquitos datos, a lo mejor nos podemos ir ya directamente a un sistema de reglas o algo que podamos ya nosotros ver, salvo que tengamos muchas variables, ¿no? Como digo, esto ya depende muchísimo del problema específico. Comenta Alberto algo importante que es la selección es random. Sí, efectivamente. Esto es un aspecto importante, ¿de acuerdo? Cuando estamos separando entre training, validación y test, en el fondo estos dos serían como una especie de test, ¿de acuerdo? Pero bueno, según se vea. Esto sería un 80, bueno, según se mire. No hay un consenso en cuanto a si validación forma parte de test o validación forma parte de training, ¿de acuerdo? La selección efectivamente tiene que ser random y además tiene que ser homogénea, ¿de acuerdo? Es decir, si por ejemplo tenéis, voy a volver a escribir, tenemos aquí un ejemplo, aquí otro 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 ejemplo. Dependiendo de cómo sea la ordenación que tenéis, no conviene que digáis, vale, pues esta parte de aquí va a ser la de training y esta parte de aquí va a ser la de test. No. ¿Por qué? Porque es posible que en esto de que en la ordenación tengamos implícita también, pues puede ser que haya una serie temporal o algo parecido. Entonces, lo que me interesa es meter objetos, meter instancias aleatorias. Entonces, es un 70%, pero cogidos aleatoriamente de todo el dataset. Lo mismo, un 10% de validación de lo que queda y el 20% restante, el último. ¿De acuerdo? Esto sería la idea. Todo esto lo hace automáticamente scikit-learn. ¿Vale? Esto es importante también destacarlo. El tema de scikit-learn lo va a hacer automático, entonces nos va a quitar esa problemática. Deberemos ajustarle la semilla aleatoria. Ya sabéis que todos los procesos estocásticos, incluida también la generación de estos datasets, tienen que estar fijos para poder después reproducir estos experimentos, pero nada más. ¿De acuerdo? Voy a seguir contestando la otra pregunta más, que dice, en base a ese 70%, ¿aquí se puede aplicar validación cruzada o debe ser necesario aplicar esa técnica a todo el conjunto de datos? Lo voy a explicar después, la parte de la validación cruzada,
porque no todo el mundo sabe exactamente cómo funciona y luego más tarde lo voy a explicar bastante más en detalle y ahí es donde ya voy a comentar esto, ¿de acuerdo? Para ir con un cierto orden. Pero es una buena pregunta, Anthony. Bien, ¿qué es lo que sucede? Este conjunto de validación es con el que vamos a estar ajustando el modelo. Vamos a estar haciendo, le metemos el conjunto de entrenamiento, el modelo aprende y con otro conjunto distinto del de entrenamiento vamos a determinar una serie de métricas de precisión y demás. Y volvemos a probar. Y así todo el rato. ¿De acuerdo? Hasta que obtenemos el modelo que nos interesa. Cuando ya tenemos el modelo que no le vamos a tocar más, por así decirlo, entonces es cuando ya lo que hacemos es una estimación. Entonces, estimamos cómo de bueno es el modelo final. Y esto ya directamente es con instancias que en ningún momento se han utilizado ni para entrenar ni para ajustar las métricas. O sea, ni para ir estar. Es como una tercera evaluación que hacemos. Esto es importante, ¿por qué? Porque en este proceso de tuneo nos vamos a ir ajustando cada vez más a este conjunto de validación también. Entonces, si lo que hacemos es, si las métricas finales que estamos obteniendo no son de este conjunto de test, pues resulta que vamos a estar, por así decirlo, las métricas finales no van a ser fidedignas, sino que nos van a ser engañosas. ¿Por qué? Porque se ha estado sobreajustando siempre a este de validación, pero no sabemos exactamente cómo de bien generaliza el modelo. Eso es un concepto importante, ¿de acuerdo? Y además no suele haber mucho consenso. Por ejemplo, en Internet pues veréis que la gente directamente habla de training y test y se olvida completamente de la validación. Eso ocurre bastante, ¿de acuerdo? Para un ingeniero de datos esto debería tenerlo claro. Precisamente el hecho de utilizar el conjunto de test para tunear el modelo se llama data leakage, que es filtración de datos, concretamente. Entonces, es un error que bueno, pues puede dar lugar a modelos que luego en la realidad, tú te has generado el modelo, has hecho todo y luego te llegan datos reales y ves que no funcionan. Y dices, ¿por qué? Y la respuesta es porque se ha adaptado demasiado a tu conjunto de test, porque la evaluación no lo has hecho correctamente. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta con respecto a este tema del training? Como digo, estos números que tenemos aquí son estimativos, ¿de acuerdo? Comenta Diego, si fuera una serie temporal, la selección también es aleatoria. Si fuera una serie temporal y lo estáis midiendo como una serie temporal, entonces no. ¿De acuerdo? Entonces es verdad que ahí la selección no debería ser aleatoria porque lógicamente todos los datos que tenemos, gracias Diego por haberlo apuntado, todos los datos que tenemos sí que conforman una serie y de lo que queremos aprender es la serie, ¿de acuerdo? Pero hay veces que tenemos problemas que no son de series temporales, pero resulta que el orden en el que aparece en nuestro dataset sí tiene un cierto orden, por así decirlo. A lo mejor resulta que al principio tenemos todos los que son más bajos, todos los de precios más bajos, y luego cada vez tenemos los de precio más alto. Pues resulta que si cogemos el de training y solamente cogemos de precios bajos de pisos, pues no nos va a predecir bien el modelo. Lo que nos interesa es coger los aleatorios. Aquí es donde lo tendríamos que ver. En este curso, de todas formas, es una de las... Considero que es una carencia que tiene este curso de Machine Learning. Las series temporales no las vamos a ver, no da tiempo directamente a verlas, ¿no? Toda la parte de forecasting y demás es una parte interesante, ¿de acuerdo? Pero digamos que Machine Learning se queda un punto más atrás en lo básico de la experimentación, que es súper importante, evidentemente. Es mucho mejor tener bien claras las bases, ¿de acuerdo? Pero bueno, es quizá uno de los temas que junto con aprendizaje por refuerzo se me queda un poco en el tintero. Pero bueno, el tiempo es el que tenemos y hacemos lo que consideramos que os es más útil, como digo, para arrancar. Bien, pues continuamos entonces, si no tenemos más cosas. Entonces, esto es un poco lo que ya he comentado, la clasificación y la regresión. La clasificación es para predecir categorías discretas. Spam, no spam, algo binario, 0 y 1 también sería un ejemplo de clasificación. Bueno, regular, malo, rojo, amarillo, etc. Y el de regresión pues son valores numéricos continuos. Así de sencillo. La verdad es que son 2 párrafos tremendos, pero no tiene más misterio que eso, ¿de acuerdo? Valores discretos, clasificación, valores continuos, números reales, regresión. Como digo, importante tenerlo claro. Este tipo de cosas pueden aparecer en el examen, ¿de acuerdo? Son conceptos hiper básicos. No puede ser que alguien que vaya a hacer un TFM, por ejemplo, no sepa este concepto tan básico. Bueno, hablando un poquito acerca del aprendizaje supervisado con respecto a la clasificación, ¿de acuerdo?
Bueno, comenta Alberto, una vez que tengo el modelo, ¿cómo sé cuándo se degrada? ¿Cuándo vuelvo a hacer el ciclo? Lo vamos a ir comentando con un poquito más de detalle, ¿vale? En las siguientes transparencias, porque ahora todavía no hemos hablado precisamente de estas partes de la validación, de las métricas. Entonces, es en base a estas métricas cuando vas a determinar si ya tienes un modelo robusto o si por el contrario todavía tienes que seguirle dando vueltas. Hay veces que a lo mejor no vas a conseguir los resultados que quieres, o porque al final el aprendizaje automático no es magia. Es decir, si los datos que tienes no son suficientes para aprender, no va a aprender. No se los va a inventar, no le puedes pedir peras un guin, pero, como digo, se pueden hacer muchas cosas, a veces haciendo ajustes que con pocos datos resulta que consigues grandes resultados también. Y ese es el trabajo del ingeniero de datos. Entonces, ¿cómo se evalúan estos modelos? En el caso de la clasificación, tenemos dos herramientas bastante importantes. La matriz de confusión y la curva ROC. La matriz de confusión es tan fácil como esto, ¿de acuerdo? En un caso en el que tuviéramos clases binarias, es decir, tan solo tendríamos dos clases, pues bueno, tendríamos una matriz de estas características. Entonces, aquí tendríamos si efectivamente es verdadero en esta fila, si efectivamente es falso, y aquí cuál realmente se clasificó un verdadero como verdadero y un falso como falso en esta diagonal. Y aquí tendríamos los falsos negativos y los falsos positivos. Con esta matriz se pueden calcular métricas que creo que alguno de vuestros compañeros lo preguntó el último día, que era precisamente acerca de sensitividad, especificidad y la precisión. La sensitividad lo que mide es cuántos positivos verdaderamente son positivos y los clasifica como positivos. La especificidad, cuántos de los negativos efectivamente son negativos. Y la precisión, bueno, pues lo que hace ya es un balance de los dos directamente, ¿no? Quizá el más habitual es ajustar por precisión, pero dependiendo de cuál sea vuestro problema, por ejemplo, si lo que queréis es detectar si una persona se va a morir o no, pues a lo mejor, es decir, un falso positivo de que efectivamente se va a morir no es tan relevante como uno de no se va a morir. Si dices que no se va a morir, a lo mejor lo que te interesa es eso predecirlo muy, muy, muy bien, o al revés. Depende un poco de eso, porque las consecuencias de un falso positivo o de un falso negativo pueden ser más graves que en otro caso, ¿no? Entonces, la optimización no tiene que ser siempre por la precisión, puede ser por alguna de las otras métricas, dependiendo del problema. Y luego, por otro lado, tenemos también la curva ROC. ¿De acuerdo? Esto también como digo, todas estas cosas se calculan automáticamente con esto, no tendremos nosotros que hacer nada, tendremos que entender cuáles son las herramientas, ¿no? Pero no vamos a tener que hacer cuentas innecesarias. Todas estas librerías precisamente lo que se basan es en productividad. Entonces, una curva ROC perfecta, pues es una que no es una curva, vaya, que son dos rayas rectas, una que va hacia arriba, esto no lo vais a tener nunca, porque desgraciadamente en el mundo real la perfección no existe y lo más habitual es que os encontréis con curvas que siguen esta dinámica. Cuanto más ajustadas hacia este extremo superior izquierdo, mejor. ¿De acuerdo? Bueno, hacia arriba o hacia abajo en el caso de que fuera un anticlasificador. Y en el caso de que sea una línea así, pues es que tenemos lo peor, esto es lo peor posible, ¿de acuerdo? Significa que en una clase binaria es como si tirásemos una moneda y ya está. Y no sabríamos exactamente cómo, es decir, nos daría exactamente, es decir, tendríamos un clasificador que acierta el 50% de las veces. Esta es una métrica interesante, ¿de acuerdo? Si tenemos dos clases, y tenemos un montón de ejemplos, el peor clasificador posible nos dará un 50% de probabilidades de éxito, es decir, de acierto. Esto es interesante, no puede ser peor, porque si se equivoca más, pues sería el anticlasificador. Entonces, 50% es como el mínimo, por así decirlo. Esto es un concepto interesante y tiene que ver con el balanceo de clases, ¿de acuerdo? Imaginad, por ejemplo, esta pregunta os la voy a hacer aquí en el chat. ¿Cuál podría ser por así decirlo, esta transparencia os puede dar una pista? El clasificador más simple que podemos imaginar no es el aleatorio. Hay uno todavía más sencillo. Uno más sencillo que te una moneda. ¿Alguien podría decirme cuál podría ser? ¿Alguien se le ocurre? ¿De qué manera? Si, por ejemplo, decir 100, efectivamente, ha dicho Emilio, decir siempre sí o no. Muy bien, Emilio, muy bien, efectivamente. Efectivamente, decir siempre que sí o no. Ese es el clasificador más simple que hay.
Entonces, imaginad, por ejemplo, que tenemos unos datos, tenemos que el 99% de los datos son que sí y hay un 1% que no. Y eso es nuestro conjunto de aprendizaje y se lo metemos al modelo. Pues lo más probable es que el modelo diga, ah, pues mira, hacemos una cosa, vamos a hacer una cosa directamente, vamos a decir siempre que sí. Y con ello voy a acertar el 99% de las veces, porque es que el 99% de los ejemplos que me han llegado para aprender eran que sí. ¿Para qué demonios voy a decir que no? No merece la pena. Nada, siempre que sí y un 1% de error. Eso es lo que se llama tener las clases desbalanceadas, ¿de acuerdo? Los modelos al final acaban aprendiendo esa tendencia. Si lo más probable es que sea gatos, en este caso, pues un clasificador que simplemente diga que a cualquier ejemplo que me llegue es un gato, pues va a tener una métrica de acierto bastante mayor y puede ser engañoso. Es por ello que a menudo tenemos que hacer este ejercicio de que si tenemos muchas clases de un tipo y pocas de otro, pues tenemos que intentar igualarlo lo más posible. No es necesario que sea exacto con lupa de joyero, pero sí que es verdad que hace falta muchas veces hacer este proceso. Y tenemos tres maneras distintas de afrontarlo. La primera manera es esto que llaman oversampling. En este caso, pues lo original teníamos 6 gatos y solamente 2 perros, pues lo que vamos a hacer es hacer copias, es decir, crear nuevas instancias, pero con copias de los perros que teníamos antes, bla, 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 hasta tener más o menos balanceado el tema. No importa, realmente, recordad que aquí las instancias pueden ser copias unas de otras, lo que va a hacer es que el algoritmo pues, vaya ajustándose todavía más precisamente a esas copias, ¿de acuerdo? No va a tener tanta riqueza, evidentemente, porque, lógicamente, pues un perro, si siempre tenemos el mismo, pues si llega otro que es parecido pero no ha entrenado, pues será un poco más débil la predicción, pero es lo que hay. Tenemos que jugar con los datos que tenemos, no con los que nos gustaría. Esto suele ser bastante útil, ¿de acuerdo? Pero por otro lado, hay veces que el desbalanceo es tan enorme. Imaginad, por ejemplo, que tenemos, yo qué sé, 100 clases de un sí y 1 millón de clases que no. Pues si ya nos estamos inventando tantos síes, lo más probable es que ya el modelo tampoco sea suficientemente bueno, porque es que hemos copiado demasiadas veces la clase minoritaria. Entonces, puede que sea también recomendable directamente quitar aleatoriamente alguno de los ejemplos de la clase más representada. Esto es lo que se llamaría el undersampling. Habitualmente, cuando tenemos un desbalanceo tan grande entre uno y otro, se suele hacer una combinación de las dos. Quitamos un poquito, hacemos unas pocas copias y bueno, nos queda ahí un dataset que con ello podremos aprender y luego ya podremos ver esas métricas. Es bastante probable que ahora mismo algunos de vosotros os estéis tirando de los pelos, particularmente aquellos que, bueno, pues venís de la rama de las matemáticas, porque es evidente que al hacer este tipo de operaciones nos estamos cargando las medias, nos estamos cargando todo, realmente, todas las cuestiones matemáticas que tenía este dataset. Y es verdad, nos lo estamos cargando. Pero esta es una de las diferencias, por ejemplo, más importantes que hay entre el machine learning y la estadística más tradicional. Aquí lo que queremos hacer es entrenar unos modelos para que nos predigan. ¿No? El conjunto de entrenamiento es un conjunto de entrenamiento especialmente ajustado para que estos modelos aprendan. Es decir, no voy a intentar hacer estadísticas sobre el conjunto de entrenamiento. Y si la hago, es realmente para poder determinar cómo de buenos o malos son mis modelos, pero no voy a intentar extraer una serie de conclusiones tan grandes con respecto a esto, ¿de acuerdo? A veces sí, que puedo intentar sacar ciertas conclusiones, pero dependiendo de cuáles sean las transformaciones que he necesitado hacer, pues hay ciertos conceptos estadísticos o ciertas métricas que se nos va a ir, ¿de acuerdo? No pasa nada. Es una de las diferencias entre esa parte de la estadística, por así decirlo, o más matemática, y otra que tiene más que ver con la ciencia de datos, en este caso sería el machine learning. Comenta Jonathan, la predicción será solo una, ¿verdad? Es decir, es lo esperado un solo resultado. Sí, sí, efectivamente. Si lo que queremos es predecir varias cosas, normalmente lo que haríamos sería tener varios modelos y los ejecutaríamos en paralelo o como quisiéramos, ¿de acuerdo? Si lo que queremos es predecir varias cosas a la vez.
simplemente crearíamos un modelo para cada predicción y ya está, al menos con este sistema, ¿de acuerdo? También, por supuesto, dependiendo de cómo sea lo que tienes, si por ejemplo dices, bueno, tengo que averiguar, mi clase son 2 colores, pues entonces lo que harías, es cierto que hay algoritmos multiclase, pero lo normal es que dentro de esos algoritmos multiclase lo que hagan sea directamente combinar, ¿no? Entonces dices, vale, pues tengo, si son 2 colores, pues digo azul, 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 verde, azul, rojo, lo otro sería rojo, verde, rojo, y así, realmente. Simplemente sería una combinatoria y te quedaría solo con una sola clase. Pero de todo hay en la viña del Señor. Lo normal es que sea siempre una sola predicción, una cosa que es lo que quieres predecir, y si necesitas varias, un modelo para cada cosa. ¿De acuerdo, Jonathan? Bueno, tenemos otro aquí, que es este, que salen unos perros raros, bueno, no raros, sino de otras razas, que sería el aumento, ese data augmentation, el aumento de esto. Y aquí lo que vamos a hacer es inventarnos. Entonces, sabemos que tenemos perros, pues vamos a crear nuevas instancias sintéticas parecidas a los perros, pero no las estamos inventando. Esto, el problema que tiene es que es posible que no tengamos información suficiente para inventarnos estas nuevas instancias. Y lo que puede pasar es que en vez de perros de otras razas, pues nos salgan animales que no tengan nada que ver o incluso unos cuantos gatos. Entonces, lo que este método, por así decirlo, tiene ciertos problemas porque tienes que estar muy seguro de que efectivamente eres capaz de generar de manera sintética instancias parecidas que darían lugar a esos valores, por así decirlo, a la misma clase. Ese es el problema. Con el oversampling y el undersampling no tienes ese problema. Incluso si combinas las dos, pues más o menos puedes tener un dataset que efectivamente está modificado en cuanto a la cantidad de ejemplos, pero no has modificado los ejemplos en sí, no has modificado las variables de cada uno de los ejemplos. Solamente has hecho una selección, has quitado un poco de aquí y has puesto otro poquito de allá, lo has copiado y ya está. Aquí no, aquí directamente estamos creando nuevos y esto tiene el peligro de que genere ruido. Entonces, mi preferencia siempre es oversampling si puedo, si ya es excesivo, una mezcla entre oversampling y undersampling, y si ya es, o bien directamente un undersampling, si efectivamente tengo suficientes datos de la clase minoritaria. Si tengo suficientes de la minoritaria, directamente hago un undersampling y se acaba. Y me quito de problemas. Y esto, pues, honestamente, es que es como intentar resolver otro problema. Entonces, o lo tenéis muy claro o mejor hacer otra cosa. ¿De acuerdo? Este tema de balanceo de clases es importante también. ¿De acuerdo? Esto os lo vais a encontrar en muchos aspectos de vuestros problemas que os encontréis y por tanto lo tendréis que saber resolver. ¿De acuerdo? Si no tenéis ninguna pregunta más, voy a continuar. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, y ahora vamos a pasar a la parte de regresión. La parte de regresión tenemos otras métricas diferentes. Entonces, para esto, pues tenemos el error cuadrático medio, tal. Bueno, pues distintas, la varianza explicada. Esto es lo que utilizábamos también si recordáis, para la PCA. Entonces, bueno, pues aquí simplemente sería utilizar este tipo de métricas para saber ya no solamente si nos hemos confundido o no, sino que como lo que tenemos que predecir es un número, lo que veremos es cuánto de mal lo hemos hecho, cuánto es la diferencia entre el número que hemos predicho y la realidad, por así decirlo, la etiqueta con la que teníamos previamente nuestra instancia de aprendizaje o de test. Vale. Una cosa que quiero decir, voy a volver un par de transparencias antes. Bueno, vale, lo voy a dejar de momento. Esperad, disculpad. Vamos a continuar. Luego quiero decir una cosa más acerca del aprendizaje, el entrenamiento y no, lo voy a decir ahora, venga, sí. La voy a decir ahora. Fijaos, todas estas métricas se pueden aplicar y se deben aplicar a los 3 conjuntos que tenemos. Al conjunto de training, al conjunto de validación y finalmente al conjunto de test. En el conjunto de training, las métricas van a ser previsiblemente las mejores. Vamos a volver otra vez a la transparencia anterior, disculpadme, aquí.
¿de acuerdo? Todas las métricas que hemos visto antes habrá que irlas aplicando, vamos, habrá que ajustarlas para estos dos, ¿de acuerdo? Pero finalmente también habrá que hacerlo con esta de aquí. Es importante, ¿por qué? Porque cuando tenemos, por ejemplo, tenemos un no sé cuánto de precisión. Vale. Me dices a mí que ya tenido un 90% de precisión. Necesito que me digas no solamente el porcentaje, necesito que me digas también un 90% de precisión sobre el conjunto de training. Y si es sobre el conjunto de training, tiene mucho menos valor. ¿Por qué? Porque es evidente que los modelos al final acaban ajustándose muy bien a los datos con los cuales han sido entrenados. Si ya hablamos del de validación, bueno, pues no está mal, ¿no? Hemos conseguido hacer un ajuste razonable sobre el de validación, ya digamos que un 90% de precisión sobre el conjunto de validación está bien, por así decirlo. Da un poco de idea de cómo generaliza el modelo. Pero realmente ese 90% de precisión, cuando ya se determina, es decir, para decir, este modelo tiene tanto, es así de preciso, hay que hacerlo sobre el conjunto de test. ¿De acuerdo? Entonces, tened en cuenta que esas métricas siempre se pueden calcular para cada uno de ellos y van a ser diferentes. Particularmente, ¿qué es lo que sucede? Lo comentaba por aquí un compañero vuestro. Si os dais cuenta de que las métricas en el conjunto de training son muy buenas y en el de validación o el de test son muy bajas, lo más probable es que se haya producido un efecto que se llama, concretamente, dejadme que me vaya aquí, se llama sobreaprendizaje. Ahora lo voy a explicar cuando conteste esta pregunta de Jonathan, que es una duda sobre la anterior. ¿Se podría decir que el aprendizaje supervisado por clasificación es similar a realizar un clúster de datos? Para nada. Para nada, Jonathan. Son cosas radicalmente diferentes. Radicalmente diferentes. Porque el clúster de datos lo está haciendo sin tener en cuenta, sin aprender de esa variable de salida. En el aprendizaje supervisado, las variables de entrada se hace, por así decirlo, como un match con la variable de salida y así es como va aprendiendo. En el clustering, los grupos que se acaban aprendiendo, por así decirlo, son indeterminados. Se intentan como, por así decirlo, segmentar las cosas, pero no se segmentan para lo que tú quieres. Se segmentan porque son conjuntos de elementos parecidos, pero tú lo que intentas es predecir cosas. Esa es la diferencia, ¿de acuerdo? Es muy importante. La pregunta que ha hecho Jonathan es muy habitual al principio y es muy importante tener claro que el aprendizaje supervisado es totalmente distinto del no supervisado por ese concepto clave, el uso de la variable de salida que previamente ha sido etiquetada, ¿de acuerdo? Para entrenarlo el modelo supervisado. Esa variable no está en el no supervisado y por tanto no podemos elegir qué queremos predecir. Comenta Jonathan si se podría combinar estos dos tipos de aprendizajes para algo en particular. Por supuesto que sí. De hecho, una opción es intentar clusterizar al principio, ¿de acuerdo? Para encontrar una serie de agrupaciones y el resultado de esa clusterización que se ha hecho inicialmente, lo que se puede hacer es incorporar con una variable de entrada a los modelos que vamos a hacer después de aprendizaje supervisado. Y es posible que esa variable con la que simplemente determinaría el clúster que ha elegido inicialmente, o el cual hemos clusterizado, pues a lo mejor ayude también al aprendizaje de lo que queramos en particular. Entonces sí que se pueden combinar de esa manera, ¿de acuerdo? Pero como digo, los objetivos de uno y otro son radicalmente distintos y también las implicaciones que tiene, porque el hecho de tener que tener datos etiquetados es un problema. Vale, nada, Jonathan, a ti. Bueno, pues vamos a hablar de este sobreaprendizaje, ¿de acuerdo? Esto lo mencionamos un poco en la clase anterior, pero básicamente lo que viene a decir es que cada uno de estos puntos rojos sería uno de nuestros ejemplos de aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que esta línea azul va a ser nuestro modelo, por así decirlo, o dicho de otra manera, cómo se comporta nuestro modelo dependiendo de cuál sea las variables de entrada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nuestro modelo tiene overfitting o sobreaprendizaje, se va a ajustar súper bien al conjunto de aprendizaje. Es decir, las métricas de precisión en el conjunto de aprendizaje van a salir ¡buah! Un montón, súper buenas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Pues ahora lo que sucede es lo siguiente, que ahora me llega, cuando ya pasamos a la fase de predicción, recordad que había la fase de entrenamiento y la fase de predicción, pues me llega una nueva variable que resulta que está aquí.
¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que el modelo que tiene sobre aprendizaje va a tener este error. Es un error muy grande y de hecho cada vez cuanto más lejos esté va a ser peor. ¿Por qué? Pues porque se ha ajustado demasiado bien a los datos iniciales y resulta que los nuevos datos pues probablemente no sea tan bueno. ¿De acuerdo? Aquí es cuando se dice que tiene una alta varianza. ¿De acuerdo? Es decir, si le metemos un nuevo ejemplo de aprendizaje, resulta que la curva se traza de manera totalmente distinta. Lo ideal es que la varianza no sea tan alta, es decir, un nuevo ejemplo de aprendizaje más o menos mantuviera la curva parecida. ¿De acuerdo? Que eso es lo que se da en algo como esto. En este caso, por ejemplo, la curva es justamente la correcta. ¿De acuerdo? Vemos además que el modelo en esta fórmula pues, no tiene tantos componentes, es más sencillo. Es verdad que la precisión en el conjunto de aprendizaje, de training, mejor dicho, va a ser peor, porque veis que la línea azul no se ajusta también a estos puntos rojos de aprendizaje. Pero ¿qué es lo que sucede? Que si yo pongo un nuevo punto aquí, me lo va a predecir casi perfecto. Es decir, la precisión entre la precisión calculada sobre el conjunto de training y sobre el conjunto de test va a ser muy parecida. Eso significa que es un modelo robusto y por tanto podemos determinar que está más o menos bien hecho. Es aquí, después de distintas iteraciones, que ya tenemos un grado aceptable de precisión para nuestro problema y que vemos que efectivamente no tiene overfitting, cuando ya podemos decir, he hecho suficientes iteraciones, aquí es donde puedo parar. ¿De acuerdo? No hay una regla fija, evidentemente. Esto forma parte del trabajo del ingeniero de datos y de su conocimiento experto en la materia de Machine Learning y también en aquello que quiera estar prediciendo. Entonces, a lo mejor, si necesito un modelo con un 90% de posibilidades de un 90% de predicción, de precisión, pues lógicamente tendrá que seguir trabajando. A lo mejor tiene que enriquecer más su dataset cogiendo más datos y demás. ¿Ya? Ahí depende del caso concreto. Pero así es como funcionaría. ¿De acuerdo? Y luego, pues también puede pasar que entrenamos un modelo y es que no aprende ni a la de 3, básicamente. Nos genera modelos tan sencillos que da igual lo que le pongas, que te va a poner siempre lo mismo. Entonces, esto es un modelo que se diría que tiene underfitting y lo que se dice es que tiene mucho sesgo. Es verdad que tiene poca varianza, porque le pones uno y no hace nada, pero tiene mucho sesgo, porque siempre te va a estar dando, por así decirlo, el mismo error. ¿De acuerdo? Entonces, tener poco sesgo y tener poca varianza es lo óptimo, realmente. ¿Eso es posible? En la práctica es muy complicado, pero ahí, a ese punto es al que intenta llegar siempre el ingeniero de datos cuando trabaja con su experimentación y haciendo estos modelos. ¿De acuerdo? Más o menos se ve claro esta parte del sobreaprendizaje, del overfitting y todo lo demás. Bueno, pues venga, vamos a continuar. Vamos a pasar a este cross-validation. ¿De acuerdo? Que aquí es donde esta es la parte que quiero explicar bien para que se entienda. Y también pues ya contesto a la duda de Anthony. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí, de hecho, tal como lo tenemos aquí es como lo vais a ver en Internet. ¿Vale? Aquí donde pone test, realmente no debería poner test. Realmente lo que debería poner es validation, o sea, validación. Pero habitualmente se pone test porque es una forma de simplificar las cosas. El caso, ¿cómo funciona esto del cross-validation? Pues fijaos, lo que vamos a hacer para crear nuestro modelo no es crear un único modelo, sino que vamos a crear varios, tantos como folds tengamos. No sé cómo se traduciría en español esto de fold, realmente. Pero bueno, si tenemos 5 folds, pues vamos a crear 5 modelos, ¿de acuerdo? ¿Y en qué se van a diferenciar estos modelos? Pues se van a diferenciar en lo siguiente. Resulta que nosotros tenemos, este es nuestro conjunto de datos completo. Pues hay un porcentaje que va a pertenecer al de validación que será para el fold 1 y todos los demás son de training. Para el fold 2, ese porcentaje de validación que se utilizó en el 1 no se va a utilizar. En su lugar, ese va a ser de entrenamiento. Y va a haber otro conjunto de validación distinto que se va a coger del mismo dataset, del mismo grupo, vamos, del mismo dataset, mejor dicho, del mismo conjunto de datos que hemos reservado para validar y el resto de training. Y el del 3, ni la validación para el 2 ni la del 1 se va a utilizar. Se utilizará otro distinto y todos los demás de training. Y así hasta terminar con todos. ¿Veis?
Cuando terminemos, en algún momento todos los datos habrán sido parte de la validación de alguno de los modelos, pero nunca un mismo dato será parte de la validación de 2 o más modelos, solamente de uno. El caso. Una vez que hemos calculado todos estos modelos, los tenemos ya aquí, y ahora lo que vamos a hacer es evaluar sus métricas. Si las métricas de todos estos modelos que tenemos aquí son parecidas, significa que tenemos un modelo robusto. ¿Por qué? Pues porque hemos estado utilizando pues, distintos conjuntos de validación, por así decirlo. Entonces podemos decir que esto es aceptablemente robusto y bien. Si resulta que las métricas que nos da en cross-validation son muy dispares, significa que no tenemos un modelo robusto y que por tanto tendríamos que seguir haciendo transformaciones o quitando modificando los hiperparámetros de los algoritmos o quizá directamente cambiando alguna de las partes añadiendo más características, quitando características o cosas así. ¿De acuerdo? Y bueno, ahora ya con estos 5 modelos, ahora ya lo quiero usar. ¿Qué es lo que hago? Bueno, pues hay varias opciones. Una opción es directamente obviar todos estos modelos y crear uno nuevo que tiene en cuenta todos los datos, todos directamente. Si tenemos un modelo suficientemente robusto, si le metemos más datos, pues técnicamente será aún más preciso. ¿De acuerdo? Otra opción es utilizar efectivamente estos modelos y utilizar algún tipo de sistema como votación, en el caso de que sea un problema de clasificación, o algún tipo de media o promedio, en el caso de que fuera un ejercicio o un problema de regresión. ¿De acuerdo? Pero la verdad es que como a mí me gusta tener modelos lo más completos posibles, lo más informados posibles, yo directamente me fijo en esto y luego lo que hago es obtener el modelo completo, el que sí que tiene todo ello, ¿de acuerdo? Utilizamos estas métricas para medirlo, para medir cómo de bueno es, pero pues solo coger este modelo completo, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, digamos que el porcentaje de validación vendría definido por la cantidad de folds que estaríamos utilizando, ¿de acuerdo? En este caso sería 1/5 del total que utilizaríamos para training, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí es donde hay que saber jugar de cuántos tenemos, cuánto dedicamos para training, cuánto dedicamos para validación y demás. ¿Y dónde estaría el test? Ese que teníamos abajo del todo. Que, como digo, estos no son test, esto es lo que veis en Internet, pero realmente sería en validación. Pues ese conjunto de test que no ha entrado nunca a formar parte de esto, sería el que haríamos la evaluación final. Cuando ya tenemos el modelo ajustado, lo ponemos con esos datos que nunca ha visto y decimos un 80% de precisión. Previsiblemente en test va a ser más bajo que en training y que en validación. Bueno, eso es lo esperable, ¿de acuerdo? Pero tampoco tiene que ser tan bajo, porque si es demasiado bajo significa que nuestro modelo no generaliza bien. ¿Se ha entendido este tema del cross-validation? Es una forma bastante inteligente de poder generar modelos y de poder determinar también pues sus métricas. Bueno, parece que no hay preguntas, así que yo continúo adelante. Bien, en esta primera hora hemos visto en qué consiste el aprendizaje supervisado, ¿de acuerdo? Comenta Anthony, el fold se refiere a una instancia del modelo general. No, se refiere a un modelo, ¿de acuerdo? El fold se refiere a una de estas columnas. Lo pone aquí, es que no se ve muy bien. A una de estas columnas que significa que vamos a hacer un modelo directamente con una configuración, con unos datos de training y unos datos de variación concretos, distintos de todos los demás, ¿vale? Jonathan comenta, si las estadísticas son similares entre todos los modelos, ¿podría escoger cualquiera de los mismos o debo escoger alguno con cierto parámetro? Podría escoger, Jonathan, cualquiera de los mismos si son similares, efectivamente. Sería otra opción. Directamente te quedas con el que consideras que tiene mejor precisión o lo que sea y ya está, ¿de acuerdo? O la otra opción es crear uno completo y que es lo que comentaba antes y ya está. Y sobre eso utilizas lo demás. Comenta Cristian, cada training y validación en cada fold, concretamente es fold, es así, no es fold, es fold, es como doblez, por así decirlo. ¿Se selecciona aleatoriamente? La respuesta es sí, ¿de acuerdo? Aunque aquí lo veis con cachitos, ¿de acuerdo? La lógica, y esto lo hace automáticamente también scikit-learn, es que este conjunto de test no coge simplemente este cacho aquí, sino que aleatoriamente se va rellenando de forma homogénea con todo esto.
Y luego esos datos que se han seleccionado aquí homogéneamente, pues nunca van a pertenecer aquí y demás, ¿de acuerdo? Esto es una simplificación, pero sí, cada una de estas partes estaría escogida de forma aleatoria y homogéneamente aleatoria, precisamente para maximizar lo fidedigno que son las métricas que obtenemos al final, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos a comentar ahora el primer algoritmo de Machine Learning de aprendizaje supervisado que vamos a ver en esta asignatura, que es el KNN. Seguro que más de uno de vosotros lo conoce y es un modelo tan simple que es que no es ni un modelo. Ahora lo vais a ver. Estos modelos iniciales que vemos tanto en no supervisado como en supervisado llaman la atención por lo sencillos que son. Vamos a verlo. Se llama el algoritmo de los vecinos más cercanos y está basado en el aprendizaje por analogía. ¿Qué es lo que sucede? Pues fijaos, aquí tenemos una gallina, aquí tenemos patos, aquí tenemos esto y ahora queremos determinar si esto es un pato o si esto es otra cosa, si esto es una gallina o es otra historia. Entonces lo que haríamos sería fijarnos en cuáles son sus vecinos más cercanos. ¿De acuerdo? Pues simplemente diríamos, vale, pues si el más cercano es este, probablemente sea un pato. Si el más cercano es este, probablemente sea un pato. Pero si es este, pues igual no. Y si dependería de cuál es el que tengamos más cerca. Esa sería la versión más sencilla. Y ya está explicado el algoritmo. Es así de sencillo. No tiene más que eso. Es simplemente ver cuál es la instancia a la que se parece más. Y simplemente se le asigna. Así de simple. Utilizamos una métrica que podría ser la métrica euclidia y ya está. Lo vamos a comentar un poquito más porque ya veis que vais a ver que tiene un poquito más de vuelta de tuerca. Pero la base es tan sencilla como eso. Ver cuál es el vecino más cercano, si lo representamos en un plano. Bueno, visualmente, evidentemente. Ya sabéis que todo esto funciona en muchas más de 3 dimensiones. Se coge el más cercano y esa sería su clase. ¿Qué significa que sea un paradigma perezoso? Quiere decir que el trabajo se retrasa todo lo posible y realmente no se está construyendo ningún modelo. Literalmente, no se construye ningún modelo. Es que es una base de datos. Lo que tenemos es una base de datos, sin más. Y lo único que hacemos es ver cuál de esa base de datos que tenemos, cuál es el que se parece más o menos y le asignamos la misma clase. Se terminó el problema. Entonces, aquí más que de entrenamiento, lo que hablaríamos sería de indización, no indexación. Me gusta esta palabra inglesa. Indización. ¿De acuerdo? Simplemente sería irlo metiendo poco a poco y ya está. Y lo que hacemos es trabajar cuando llega un nuevo caso aquí a clasificar. Entonces, cuando llega uno nuevo, se buscan los más parecidos y se construye en función de la clase a la que dichos casos pertenecen. De momento, vamos a estar viendo el 1NN, que es el que os acabo de explicar. Pero luego vamos a ver el caso del que son más de ellos, un KNN. Fijaos, esto que tenemos aquí parece un clustering, ¿verdad? Parece que tenemos aquí un clustering de estos, pues como el K-means, particularmente. De hecho, es que se parece tanto que es que hasta nos sale un diagrama de Voronoi. Estas fronteras, por así decirlo, podrían ser las fronteras que separarían cada clúster, ¿no? Aparentemente. Pues no, no. Esto es una de las cuestiones que confunden a menudo. Estos no son clústeres. Estos son directamente las instancias. Y esta vez, recordáis que con el clustering os decía, los algoritmos lo ven siempre todo con el mismo color, como si fuera todo negro porque no saben a qué grupo pertenece cada uno. Pues resulta que en aprendizaje supervisado, estos algoritmos sí que saben el color, porque esa es la variable de salida y esto es el de entrenamiento. Esto está previamente etiquetado. El algoritmo sí sabe que este es un punto rojo y sí sabe que este es un punto negro. De tal manera que aquí no se hace ningún clúster. Aquí estas fronteras lo que significa es que si nos llega, por ejemplo, una nueva instancia y esta se pone aquí, pues lo que va a pasar es en 1NN, o sea, en la versión más sencilla, que se va a asignar la clase del punto más cercano. En este caso, el rojo. Así de sencillo y así de simple. Y ya está. Es así como se haría. Entonces, bueno, tenemos aquí un pseudocódigo, pero es que tampoco me quiero meter en eso. Es así de sencillo. ¿Que nos sale aquí? Pues resulta que el más cercano es este punto. De aquí sería el negro. En este cacharrito de aquí, pues es que no se ve muy bien, pero justamente tenemos un puntito rojo que está ahí, no sé si lo podéis ver, pues en este que es como grisito, pues que sería un rojo. Y si lo tenemos aquí, pues no, resulta que el más cercano sería el negro y se le asignaría el negro. Así, sin más. Este es el algoritmo 1NN. ¿Alguna duda?
Fijaos qué simple es. Aprendizaje supervisado. La verdad es que yo para enseñar estas cosas yo no sé para qué pagáis tanto, porque es que es muy sencillo, realmente, no hay que darle muchas vueltas, ¿no? Bueno, ahora le vamos a dar alguna vueltecita más, ya veréis. Entonces, en el caso de variables nominales, como digo, se utiliza la distancia de Hamming y, bueno, pues en distancias numéricas se suelen normalizar el intervalo 0, 1, ¿de acuerdo? Suelen ser normalizadas, precisamente. El caso es que también en este tipo de algoritmo pues, se utiliza las métricas de distancia. Ya lo estuvimos viendo la otra vez, las distancias de Minkowski y particularmente se suele usar la euclidia, ¿de acuerdo? Dependiendo del problema, pues podríais usar otras, como la que estuvimos comentando también de Manhattan y demás. Esto ya lo hemos visto, ¿de acuerdo? Básicamente, para esta asignatura, para las prácticas de esta asignatura, en general vamos a seguir utilizando la euclidia, salvo que ya hagáis una práctica de locura directamente en la que aprendáis y yo también aprenda mogollón. Bueno, ¿y qué es lo que pasa si tenemos valores nulos? Bueno, pues en este algoritmo sí que podría trabajar con valores no conocidos. Y en este caso lo que sucedería es que la distancia asociada sería la máxima posible, 1. Es decir, la aportación que tendría esa variable, que sería desconocida, sería directamente la máxima 1, en este caso, ¿de acuerdo? Estando normalizadas. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que claro, 1NN, a ver, es demasiado sencillo, ¿no? Esto, a ver, funciona. Sí, hay veces que funciona, tiene algunos problemas, pero hay cosas mejores, realmente. Como por ejemplo el KNN. Aquí, en lugar de mirar solamente el vecino más cercano, vamos a mirar los K vecinos más cercanos. Esto ya empieza a tener un poquito más de sentido, realmente. De tal manera que en este ejemplo que tenemos aquí debajo, pues, ¿cuál creéis que sería la interrogante? ¿Cuál consideráis? ¿Que sería un cuadrado rojo o un círculo azul? Comentadme, ¿qué opináis? Azul. Comenta Emilio, efectivamente. ¿Por qué? Uy, comenta Cristian que sería un cuadrado rojo. Bueno, pues depende, puede que los dos tengáis razón. En el caso de que fuera azul, sería por votación, ¿de acuerdo? En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sería un 7NN. Supongamos que tenemos un 7NN y se evalúan todos, ¿de acuerdo? Si fuera un 7NN y evaluamos todos, pues resulta que sería azul, porque tendríamos 1, 2, 3 y 4 azules frente a 3 rojos. De tal manera que la mayoría sería azul, con lo cual este sería azul. Por ese motivo, lo normal es que esa K sea siempre un número impar, para que no tengamos empates. En caso de empates ya, pues habría que determinar un sistema de desempate y tal, que no viene al caso, ¿de acuerdo? Suelen ser impares por ese motivo. Pero, por ejemplo, si resulta que tuviéramos un 1NN o un 3NN, pues probablemente los más cercanos sería este y este. Entonces sería rojo. Un 3NN a lo mejor daría rojo, pero un 7NN no, daría azul. Esa es la diferencia entre uno y otro. ¿De acuerdo? Evidentemente, todavía lo podemos complicar más y podemos ajustar todavía mejor, que es metiéndole un peso. También, si sabemos que tenemos variables que son más importantes que otras, a esas variables le podemos poner un peso a la métrica de la distancia. Ya sabéis que la distancia la podemos adaptar un poco como nos apetezca, ¿de acuerdo? Pero lo interesante es que en vez de hacer un voto por mayoría en este 7NN, podríamos hacer un voto ponderado. Un voto ponderado por la inversa de la distancia. Esto quiere decir que cuanto más lejos esté una instancia, menos aportación tendrá su voto. De tal manera que esto se suaviza un poco más y en principio, pues también optimizaría, por así decirlo, el resultado. Parece una parte inteligente de hacerlo también con ese voto ponderado. Entonces, esa sería la idea. Comenta Jonathan. Entonces, entre más azules K va a ajustar la interrogante. No realmente. Realmente este es un ejemplo. Aquí tenemos 4 azules como podríamos tener cualquier otra cosa. ¿De acuerdo? Esto simplemente es un ejemplo de lo que hay. Y lo único que sucede es que distintos valores de K, pues efectivamente pueden dar lugar a distintos tipos de predicciones, porque evidentemente hay más gente, más instancias que entran a formar parte de la votación. Entonces, en este caso, pues los azules ganarían si usamos un 7NN, pero si usásemos un 3NN, previsiblemente no. A lo mejor los más cercanos serían 2 rojos y 1 azul. Estos de aquí. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Bueno,
Fijaos un poco lo que estaba comentando, ¿de acuerdo? La K, es decir, modificar la K es el parámetro que más afecta, mucho más que utilizar esa ponderación con la inversa de la distancia. Por ejemplo, en el 1NN, ¿de acuerdo? Que es como el más simple, el problema es que es muy sensible al ruido. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que las fronteras, como veis aquí, pues están llenas de islas, bueno, pues es muy poco continuo, por así decirlo. Sin embargo, en este ejemplo que tenemos un 15NN, pues en este 15NN estas fronteras ya se suavizan un poco más. Por este motivo, pues no, el 1NN vale para ciertos casos concretos, ¿de acuerdo? Pero no siempre. Se suele poner un poquito más de 1, ¿de acuerdo? Pero claro, ¿qué problemas tiene ya este algoritmo? Pues uno de los problemas que ya podemos ver es que es ineficiente en memoria, ya que hay que guardar toda la base de datos. Absolutamente, tenemos que guardar toda la base de datos y además tenemos que comparar cada nueva instancia que nos llega y que queremos predecir la clase con todas las demás. Tenemos que comparar la instancia con todas las demás de la base de datos para poderlo hacer, ¿de acuerdo? Entonces puede ser problemático. Comenta Emilio que en esta imagen el 1NN funciona mejor. No tiene por qué, ¿de acuerdo? Porque imagínate que los ejemplos de aprendizaje que tienes, resulta que tienes ruido. Si resulta que las clases que tú tienes no son perfectas, a lo mejor aquí tienes algunas partes que meten ruido y realmente el resultado que te va a dar va a ser muy, muy dependiente de estas instancias ligeramente incorrectas. El 15NN, sería mucho más resistente a esos ruidos. Ahora, si tienes un dataset perfecto, pues obviamente, si sabes que es perfecto, pues el 1NN sería lo óptimo, evidentemente. Pero bueno, el mundo real no suele ser así. Vale, nada. Entonces, siguiendo con el tema de la complejidad temporal, habría que estar comparando constantemente con todas las instancias cuando llega una nueva. Ya veremos después cómo podemos solucionarlo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver un poquito más, porque sí que es cierto que hay una serie de técnicas para optimizar esa base de datos. Lo comentaremos después. Bueno, aquí comenta que se puede aplicar tanto a regresión como a problemas de clasificación, pero también de regresión, ¿de acuerdo? En este caso, pues se calcularía una media entre todos, o ya lo veríamos. Como pone aquí que se puede ponderar por la distancia, se puede ponderar los atributos, ya lo he comentado antes, y lo más importante es la parte de la K. Esto es lo que definitivamente acaba determinando la eficacia de uno u otro. Es el hiperparámetro más importante de todos. Y luego aquí es lo que estábamos comentando, ¿de acuerdo? Hay distintas formas de mejorar esta eficacia, ¿de acuerdo? Realizando cierto aprendizaje previo a la fase de clasificación. Entonces, aquí comenta, bueno, que todas las variables se consideran con igual importancia, podemos sopesar los atributos si tenemos conocimiento experto, también lo he comentado antes, pero deberíamos aprender, calcular u optimizar esos pesos. Eso ya de por sí sería un problema de Machine Learning o, bueno, simplemente una hipótesis del ingeniero de datos. Ya depende. ¿Cómo ajustamos el valor de K? Pues esto es lo que comenta, que si K es pequeño, vamos a tener mucho ruido, y si K es grande, pues las fronteras de decisión al final serán muy dispersas y tendrá poca precisión. Lo ideal realmente pues, es ver un poco cómo funciona, calcular. Aquí lo bueno es que vais a tener métricas de acierto. Entonces, hacéis varios experimentos y en función de ello podéis hacer también una serie de gráficas y podéis ver cuál es el que mejor acaba funcionando para vuestro conjunto de datos. Esto es lo bueno del aprendizaje supervisado. Es mucho más fácil que el no supervisado. En el no supervisado teníais que mirar la silueta, el no sé qué, eran todo prácticamente señales de humo. Aquí no. Aquí directamente podemos saber, este modelo lo ha conseguido con mi conjunto de validación con un tanto por ciento. Hay que mejorarlo. Vamos a quitar mejor esta otra K, mejor esta tal. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Bueno, aquí comenta que se usa variación cruzada, interna sobre el conjunto de entrenamiento para determinar la bondad de un valor de K concreto y demás. Como digo, la forma que tengáis de utilizar este hiperparámetro, que sería el K, es un poco vuestra. Y al final de la asignatura también veremos métodos para utilizar esta K, todos los hiperparámetros en general de forma sistemática. Será parte de la sección de otras técnicas que veremos en Machine Learning. Entonces, bueno, aquí comenta también que podemos hacerlo que la K la podemos hacer de forma secuencial.
hasta que podemos ir desde K1, 3, 5, 7, o luego directamente ir doblándolo y ya está, ¿no? Y vamos mejorando su onda, como digo. Entonces ya aquí depende de cómo lo veamos, ¿no? Si ya vemos que ya empeora, pues ahí paramos y ya está. Distintas formas, ¿de acuerdo? Aquí lo que viene a comentar son distintas formas de elaborar esa experimentación que puede ser útil. Pero ahora ya vamos a hablar de esta reducción de dimensionalidad, cómo optimizar estas bases de datos que nos generaríamos con el algoritmo KNN. Lo podemos hacer de dos maneras. La más habitual es esta, la de abajo, el número de características. Si recordáis, es lo que se os pide también en la práctica 1, ¿no? Que de alguna manera, bueno, pues que se vaya evaluando qué características son las más útiles, cuáles verdaderamente son las que acaban funcionando. Pues hacer ese estudio de características es importante, ¿de acuerdo? Y lo tendréis que hacer en la práctica 2 también. En la práctica 1 tendréis una parte, pero tendréis en la práctica 2 también una parte adicional. Claro, ¿qué sucede? Que muchas características agregan mucha complejidad, ¿de acuerdo? Menos características es mejor, pero pierdes riqueza de datos. Entonces, conviene hacer esa selección. Aquí ya también explicaremos en la clase siguiente cómo los árboles de decisión nos pueden ayudar también para detectar para hacer un ranking de las características más útiles para un cierto problema y cosas así. Lo iremos viendo poco a poco. Pero lo que os quiero explicar ahora mismo es en cuanto al número de elementos. Realmente el problema es que estas bases de datos son grandes y son grandes en el número de elementos, no necesariamente con el número de las características, porque eso es lo que dificulta sobre todo es la métrica de la distancia. Pero el número de elementos es lo que nos hace que haya que hacer demasiadas comparaciones cada vez que queremos predecir. ¿Qué podemos hacer? Pues dos estrategias, condensación y edición, que vienen a ser parecidas, aunque no exactamente iguales. Fijaos, tenemos aquí nuestro dataset. Tenemos circulitos y tenemos cruces. Dos tipos. ¿Vale? ¿Qué es lo que quiero hacer? Lo que quiero hacer es quedarme solo con los puntos que realmente marcan la diferencia. ¿Y esos cuáles son? Pues son los puntos que están en la frontera. ¿A mí de qué me sirve tener una base de datos gigante con un montón de puntos por aquí y otro montón de puntos por aquí? Si ya sé que cualquier punto, cualquier nueva instancia que me llegue a este lado, pues va a ser un círculo y cualquier instancia que me llegue en esta zona va a ser una X. No necesito tantos puntos por esta zona. Lo único que necesito es justamente aquellos que están en la frontera para poder determinar unos u otros, una clase u otra, mejor dicho. Así que nada, lo único que tengo que hacer es, empiezo con un conjunto vacío, esto lo hace automáticamente, evidentemente todas las librerías, pero bueno, sí, lo comento aquí. Empezamos con un conjunto vacío y lo que hacemos es ver los elementos de un punto concreto. Y si resulta que en sus vecinos más cercanos hay uno que pertenece a otra clase, pues entonces le añado a nuestro conjunto y considero que es uno de los puntos problemáticos. Y así continúo hasta que quedo con un subconjunto de puntos cuya vecindad es problemática, por así decirlo. Esta será mi nueva base de datos y va a funcionar muy parecido a cómo funcionaba la otra. ¿De acuerdo? El otro sistema sería mediante la edición, en el cual, que creo que se explica aquí, efectivamente, que sería el paso el contrario. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer es consideramos ruido en los que están cerca de las fronteras y los vamos eliminando y nos quedamos solamente con los que están más alejados. ¿Qué técnica es la que funciona mejor? Depende del caso, ¿de acuerdo? Aquí hay que probar. Son dos diferentes y pues hay veces que un KNN funciona mejor con una técnica de optimización y otras veces funciona mejor con otra. Depende de cómo de ruidoso sea el dataset y demás. Es aquí donde también pues, habría que hacer pruebas para ajustar este modelo. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí queda explicado ya el KNN. No sé si tenéis alguna duda al respecto. Este es el primer algoritmo que vamos a ver de aprendizaje supervisado. No estoy viendo ninguna pregunta de momento en el chat, así que yo creo que podemos tirar para adelante con SVM. Y ya este va a ser el último que vamos a ver hoy. ¿De acuerdo? A ver si estoy deseando salir antes algún día. La verdad, al final me acabo enrollando, cuento chorradas y tardo demasiado. Esto ponedlo también cuando hagáis la encuesta, decir, este profesor es un plasta, no hace más que contarnos estupideces que se nos cuenta su vida.
Ya me lo han puesto alguna vez, ¿eh? Por eso lo digo. Así que bueno, espero hoy poder salir un poquito antes. ¿De acuerdo? Vale, pues si no tenemos más preguntas, vamos a continuar con este del SVM, que es un método que, por cierto, funcionó muy bien hace pues, unos 10 años antes del advenimiento de las grandes redes de neuronas y todo esto, porque es un método tremendamente inteligente y además muy, muy, muy eficiente. ¿De acuerdo? Es el Support Vector Machine. Que bueno, veréis que, aunque parece que es así como complicadillo y tal, hay que intentar abrir la mente, como si estuviéramos viendo la película esta de, ¿cómo se llama? Interestelar, ¿no? Con muchas dimensiones. Entonces, bueno, pues si lo hacemos de esa manera, se va a visualizar bien. Y si no, pues también, porque tampoco es tan complicado. Vale, ¿en qué consiste este algoritmo de máquinas de vectores de soporte? Pues también es un algoritmo de aprendizaje supervisado, es decir, vamos a intentar hacer clasificación o regresión, ¿de acuerdo? Aquí ya el clustering, recordad, ya lo hemos dejado atrás, no vamos a continuar viendo cosas de clustering, ¿de acuerdo? Aunque sigamos viendo puntos y líneas que lo separan, estamos viendo aprendizaje supervisado. Bien, entonces, ¿cómo este algoritmo va a saber qué clase correspondería a una nueva instancia? Pues porque del conjunto de aprendizaje que le proporcionemos, que podría ser este, lo que va a intentar es encontrar un hiperplano separador de máximo margen. Y diréis, ¿pero qué demonios es esto? Pues fijaos, en este caso vamos a suponer que esto no es una línea, sino que es un hiperplano. ¿De acuerdo? El máximo margen quiere decir que podríamos encontrar, voy a dibujar, voy a atreverme a hacer uno de mis obras de arte. Aquí vamos a poner esta línea, por ejemplo. Así. ¿Qué sucede? Esta línea que yo he dibujado sería un hiperplano separador. Y verdaderamente sería un hiperplano separador que separaría perfectamente los puntos, vamos, las clases de los puntos negros de los puntos blancos. Los separaría perfectamente. Sin embargo, no sería el que tiene el máximo margen. El máximo margen viene determinado por esto de aquí. ¡Ay, Dios, qué mal dibujo! Es que no puede ser. Un momento. Ese. Mira, lo hago así. Entonces, el máximo margen realmente sería esto. ¿De acuerdo? Significa que de los dos puntos que están más cerca de este hiperplano, tengo que encontrar aquellos que la suma de estos dos, por así decirlo, sea lo máximo posible. Esto no es fácil de encontrar, hay que hacer varias pruebas, hay que estar haciendo unos cuantos ajustes y demás, ¿no? Hasta que converge. Y además, claro, en este caso es perfecto. Pero hay veces que nos encontramos con puntos negros aquí también, o puntos blancos en esta zona. Entonces tenemos que estar trabajando con márgenes de error, ¿de acuerdo? O sea, al algoritmo le puede llegar a costar un poco. Pero la idea fundamental es esta, intentar separarlo de la mejor manera, de forma que los márgenes sean los más grandes. ¿Por qué? Porque, pues muy sencillo. A ver si soy capaz de volver atrás. No, no soy capaz de volver atrás. Bueno, ¿por qué? Pues porque la idea es que si de repente nos sale un nuevo punto en esta zona de aquí, espera, voy a borrar la rotación, sí, ya está, mucho mejor. Si nos sale un nuevo punto negro aquí, pues ¿qué pasa? Que de esta manera se nos clasificaría bien, ¿de acuerdo? Porque hemos cogido el del máximo margen. Entonces, es más probable que todos los puntos, aunque estén muy, muy alejados de aquí, si se coge siempre este hiperplano, que sería el mejor posible, lo más probable es que lo clasifique bien. Si cojo otro distinto, como el que he dibujado antes, pues es posible que un punto que apareciera aquí, pues no debería ser blanco, debería ser negro, realmente. Entonces, la clasificación siempre va a funcionar, la teoría es que va a funcionar mucho mejor cuando esto se maximiza. Se acabó la explicación. Así de sencillo también es el SVM. Bueno, no exactamente, pero la base esencial es esta. Cuando tenemos más dimensiones, pues lógicamente es mucho más complicado de ver y también le es mucho más complicado encontrar este hiperplano, ¿de acuerdo? Y me diréis, pero vamos a ver, si a mí todo esto me parece muy bien, pero ¿qué pasa si resulta que tenemos datos que no son linealmente separables? Imaginad, por ejemplo, que tenemos, ¿os acordáis que teníamos, por ejemplo, datos que están como en un donut? ¿No? O son dos anillos, uno dentro de otro. Pues ahí este algoritmo fallaría miserablemente. Pero tendríamos una solución, que es utilizar kernels. Lo explicaré más adelante. Ya veréis cómo
de qué manera tan curiosa e inteligente consiguen que siempre sean separadores. Importante, son separadores, son clasificadores lineales. La máquina de vectores de soporte nunca va a hacer curvas ni cosas de esas, no, siempre son rayas, traza rayas en las dimensiones, ¿de acuerdo? Bueno, rayas, es una forma de hablar muy coloquial e inapropiada, ¿de acuerdo? Pero siempre son clasificadores lineales. Comenta Cristian que cómo se clasifican los puntos cuando caen justo en el hiperplano. Pues lo normal es que siempre sea por debajo del hiperplano, pues pertenece a una clase y por encima del hiperplano pertenece a otra. Si cae justo, pues simplemente se asocia a una u otra. Realmente son casos muy improbables porque tratan las distancias en general, como son números reales, es muy, muy, muy raro que acaben coincidiendo, ¿no? Pero bueno, ese caso evidentemente existe y bueno, pues si sucede se asociaría a uno o a otro. Ya digamos que son minucias, por así decirlo, del algoritmo, que en general tienen un impacto pequeño. Pero ese tipo de problemas, ese tipo de detalles, a menudo dependen más de la implementación que de la teoría en sí del algoritmo. Es como lo que ocurría con los algoritmos anteriores, que el DB-scan, cuando decíamos, ¿incluimos el punto, el propio punto o no incluimos el propio punto en la métrica esta de mean points? Pues es algo parecido. ¿De acuerdo? Pero esos detalles de implementación suelen venir en las propias librerías. Si mirásemos en la librería es probable que viniera ese caso que comentaba Cristian. ¿De acuerdo? Y simplemente pues asignaría uno u otro. La cosa estaría chunga. Es bastante probable que tendría un 50% de equivocarse, al menos en esa dimensión. Pero en las demás, pues quizá le fuera un poco mejor. ¿De acuerdo? Bueno, en esa dimensión, sí. Es que al final esto es un hiperplano. Estoy yo pensando en otras cosas. Vamos a seguir, pues. Entonces, esto es lo que comenta, que necesitamos encontrar pues, los planos que nos sirven, ¿de acuerdo? Entonces, ya lo he explicado un poco antes, tenemos muchas posibles soluciones, pero algunos métodos resulta que no encuentran el óptimo, ¿de acuerdo? Fijaos, las redes neuronales también hacen esto. De alguna manera lo que hacen es encontrar también este tipo de clasificadores, de clasificaciones lineales y todo lo demás. Pero ellas no buscan encontrar el óptimo. Ellas simplemente se van ajustando en función de lo que van aprendiendo y van modificando ciertos pesos, ¿no? Pero la consecuencia, es decir, este método sí que intenta encontrar el óptimo y eso tiene ciertos problemas. A veces directamente no es posible, no acaba de converger el algoritmo. Y aquí lo que comenta es, ¿qué puntos deberían importarnos? Cuando nos importan todos los puntos, ¿en qué algoritmos realmente importan todos los puntos? Pues cuando tenemos una regresión lineal, en las redes neuronales, que veremos un poquito en la parte de otras técnicas, ¿de acuerdo? Pero en el SVM, y esta es la gran ventaja de este punto, solamente nos interesan los puntos que se encuentran en la frontera y particularmente los que tienen esa distancia mínima, los que tienen esa línea perpendicular al plano, esos son los que se llaman los vectores de soporte. Esos son los únicos que hay que tener en cuenta. Por eso están tan optimizados este algoritmo, porque necesita tener en cuenta muy pocos puntos para poder funcionar. Ahora, es difícil encontrar esos puntos, evidentemente, pero esa es la clave. Y esto es lo que viene a decir aquí, que los vectores de soporte son aquellos elementos del conjunto que cambiarían la posición del hiperplano si los quitamos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Pues que si yo, por ejemplo, tengo este hiperplano, estos puntos que tenemos aquí marcados serían los vectores de soporte, ¿de acuerdo? Estos que van hacia arriba y hacia abajo. Si quito este punto, pues el hiperplano me cambia, porque ahora el nuevo punto de soporte pues seguramente sea este, o a lo mejor fuera este, no estoy seguro. ¿Vale? Si quito este de aquí, pues el hiperplano también nos va a cambiar, seguramente el ángulo se nos modifique. Pero si quito alguno de las figuras que no están rellenas, estos de aquí o alguno de estos, pues va a dar exactamente igual. Y si los quito todos, pues va a dar exactamente igual. Esa es la gracia del algoritmo, que solamente ya nos quedamos con estos, que son los que he aprendido, y ese es lo que forma parte del modelo. Es muy liviano, por así decirlo. Lo difícil es encontrar estos puntos, pero una vez que se han encontrado, el modelo funciona súper bien. Por eso fue tan exitoso hace un tiempo y sigue siéndolo ahora, de hecho, como de las técnicas de Machine Learning clásicas suele ser una de las que funciona bastante bien dentro de lo que no son los modelos de ensemble que veremos más tarde, los conjuntos de modelos. Bueno, aquí tenemos algunas cosas más para ampliar
Los ejemplos que hemos visto hasta ahora eran fundamentalmente para clases binarias, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede cuando la clase no es binaria? Es decir, que podemos tener más de dos valores. Pues se suele utilizar una estrategia que, pues, por ejemplo, puede ser el one versus all, que lo que hace es crear varios clasificadores. Varios clasificadores en los cuales, si tenemos tres clases, triángulo, cruces y cuadrados, pues los triángulos serían los triángulos y los demás, los cuadrados y los demás, las cruces y los demás. Y dependiendo de dónde caiga este punto, en cada uno, en el clasificador correcto, pues podremos identificar cuál es el correcto o cuál sería la clase adecuada. ¿De acuerdo? Esta sería la estrategia para calcularlo con estas clases que no serían binarias. ¿Sí? Y luego, aparte, pues también tenemos aquí algunos enlaces muy, muy, muy interesantes que sugiero que si tenéis interés y si tenéis tiempo también, sobre todo tiempo, que cada vez es más complicado encontrar tiempo para todo, pero si podéis, echarles un vistazo porque es súper interesante y verdaderamente merece la pena para ampliar esta parte, ¿no?, de las máquinas de vectores de soporte. Vale, comenta Jonathan que entonces solo sería una línea para dividir el plano, una hiperlínea, o sea, sería un hiperplano realmente, ¿de acuerdo? Sería en este caso, si consideramos que solo tenemos un plano, sí que el vector de soporte sería una línea, ¿de acuerdo? Pero la idea es que sea un hiperplano que divide un espacio de alta dimensión, por así, de muy alta dimensión, en este caso de los vectores de soporte. ¿De acuerdo? Estos modelos funcionan con muchas dimensiones. Luego lo veremos en las ventajas. Pero bueno, aquí tenemos una de las problemáticas, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos estos datos de aquí? Tenemos limones y tenemos manzanas. Ya sabéis que como es aprendizaje supervisado, estos modelos ya tenemos etiquetados cuáles son limones y cuáles son manzanas. Lo que queremos es precisamente que el modelo nos aprenda, ¿de acuerdo? Diferencia con el clustering totalmente. Soy muy reiterativo, lo sé, pero me gusta dejar las cosas claras porque ya hay experiencia y sabemos lo que pasa. Vale, pues ¿qué pasaría? Pues que este algoritmo, como dice Jonathan, aquí, ¿qué línea trazo para dividir esto? Pues malamente, malamente. No va a poderse hacer demasiado bien. Aquí es donde podemos aplicar lo que se denomina el kernel trick, ¿de acuerdo? Que es simplemente hacer, por así decir, una multiplicación matricial, que lo que viene a hacer es hacer un desplazamiento de los datos o una transformación de estos datos. Si luego esa transformación la aplico exactamente igual al dato nuevo que quiero predecir, no hay ningún problema. Sí, he modificado los datos, pero es que la misma transformación la estoy aplicando a los de entrenamiento y a los nuevos que me lleguen, con lo cual no hay ningún problema. Esta es la idea del kernel trick. Tenemos un montón de kernels diferentes, pero un montón. Y esa es la gracia también de esto, que dependiendo de cuál sea el kernel, pues podemos ir probando uno, otro u otro y vamos viendo qué tal nos funciona. Porque muchas veces en entornos hiperdimensionales no vamos a tener nada claro cuál va a ser el óptimo. Pero sí que es verdad que hay uno que suele ser el que mejor funciona. Vamos a ver un momento aquí. Os voy a compartir la pantalla un segundo. Vamos a ver. Aquí toda la pantalla, compartir. A ver, le tenía yo aquí preparado. Además, es esto de aquí. Ajá, RBF. Muchas veces se me olvida. El RBF es uno que funciona bastante bien, por eso aquí ya directamente funciona está hecho por defecto, ¿de acuerdo? Es como, por así decirlo, es como si fuera utiliza una serie de gaussianas y una serie de historias, pero bueno, podéis utilizar cualquiera de ellos. Incluso podéis utilizar vuestro propio kernel también, es decir, podéis vosotros diseñarlo, se lo metéis el nombre de la función y ya está. Aquí creo que viene alguna explicación también acerca de alguno de los kernels, de cómo acaban funcionando. Pero bueno, esto ya es otra historia, ¿de acuerdo? Pero sí que me interesaba que por lo menos ver o dejar caer ese RBF para que lo tengáis en mente, ¿de acuerdo? Que es uno de los kernels que más se suele utilizar. Vale, seguimos. Veamos, vamos a bajar, KNN no, SVM sí, aquí. Entonces, en este caso, pues fijaos, aquí sí directamente. ¿Cómo podría ser esa transformación del kernel? Pues directamente cogemos y desplazamos todos los datos al origen
Y ahora cogemos y simplemente medimos las coordenadas polares, es decir, medimos el radio ρ que habría entre el centro y lo demás. Y nos quedaría algo muy parecido a esto. Y simplemente transformando, por ejemplo, un kernel que nos lo pasa a coordenadas polares, pues ahí sí que podríamos ya trazar esa línea y nos permitiría dividir los datos de forma lineal. Eso es lo que se denomina el kernel trick. Y de esa manera podemos aplicar este tipo de algoritmos a datos que tienen otro tipo de distribuciones que en principio no eran lineales, pero les hemos forzado a que sí lo sean. ¿De acuerdo? Más datos, como digo, con el tema de kernels, aquí también lo podéis mirar en este enlace. Siempre me gusta poner estos enlaces y comentarlos porque hay mucho más. Ya veis que al final hay poco tiempo y hay que avanzar. Entonces, bueno. Vale, respecto a máquinas de vectores de soporte, ¿qué ventajas y qué inconvenientes tenemos? Lo principal es que funciona muy bien si tenemos efectivamente este margen de separación entre las clases. Si resulta que tenemos mucho ruido, vamos a tener problemas, que es lo que comenta aquí. ¿De acuerdo? Como tenemos clases solapadas, le va a costar muchísimo en encontrar esos puntos de vectores esos vectores de soporte o esos hiperplanos de separación y por tanto no va a acabar de funcionar del todo bien. Y otra de las grandes ventajas que tiene este algoritmo es que funciona en espacios altamente dimensionales y particularmente tiene una propiedad que muy pocos algoritmos se pueden apuntar muy pocos tienen esta medalla. Y es que funciona incluso cuando el número de dimensiones es mayor que el número de instancias. Lo normal es que los algoritmos necesiten un número de instancias, órdenes de magnitud más grandes que la cantidad de variables que tienen. Pero no, el SVM sí que permite funcionar con muchísimas variables y pocas instancias y más o menos encuentra el resultado de manera razonable. Es un algoritmo muy interesante. Y además, en términos de memoria, es muy eficiente porque, como os he contado, utiliza solamente ese subconjunto de los datos que son los vectores de soporte. En general es un buen algoritmo, es uno de mis favoritos de clasificación. Lo que pasa que, bueno, luego ya vamos a ver también otros que son los ensemble y demás, y ya veréis cómo bueno, pues empieza a haber cosas aún más potentes y más sofisticadas, ¿no? Partiendo de cosas relativamente sencillas, como son los árboles de decisión, y también más gráficas. ¿Qué inconveniente? Cuando tenemos datasets muy grandes, muy grandes, el problema es que esto no es posible que no acabe aprendiendo bien, porque cada vez se complica más la búsqueda de estos hiperplanos separadores. Y cuando tenemos ruido, como comentaba antes, pues problemas también, ¿no? Y bueno, pues otro problema es que no proporciona estas probabilidades de pertenencia, ¿no? Pero, es decir, no te dice como pasaba con la mistura gaussiana en el caso del clustering, ¿no? Que te decía, pues esto pertenece a tal clúster con tanta... Aquí ya estamos hablando de clasificación, es un problema distinto, pero también son esas hard labels. No me parece un problema muy grande porque muchos algoritmos funcionan así también, pero es interesante también comentarlo. Y ya está. Eso es todo. No me lo puedo creer. Tenemos 15 minutos de relax. Hemos terminado 15 minutos antes. Esto es una maravilla. Bueno, pues no sé si os ha gustado la clase. A ver, comenta Diego si el kernel podría ser considerado un hiperparámetro. Sí, efectivamente. Podría ser considerado ese hiperparámetro, el tipo de kernel, por así decirlo, y además sería optimizable también en alguno de los algoritmos que vamos a ver después en la tercera parte del curso de optimización de hiperparámetros. Sí, efectivamente. Es decir, hiperparámetro es parámetros, o sea, los parámetros de un algoritmo, por así decirlo, vendrían a ser los elementos que le metemos para que aprenda. Esos serían los parámetros, pero los hiperparámetros son aquellos que están por encima de ellos. Por ejemplo, el número de K en una de estos de clustering o, por ejemplo, el número de este conjunto de, es decir, cuál es el tipo de kernel que queremos introducirle, o la K en el KNN. Estos serían hiperparámetros, son cosas que están por encima de los propios datos, por eso tienen esa nomenclatura, ¿vale? Y sí que se puede optimizar y, como digo, de momento estamos viendo simplemente métodos sencillos, luego más tarde veremos algunos bastante más sofisticados. Por ejemplo, veremos incluso genéticos,
Vamos a ver algoritmos genéticos para que directamente funcionen evolucionando unos cromosomas. Vamos a codificar nuestra solución de hiperparámetros con unos cromosomas y nos va a encontrar la mejor. ¿Cómo? Ya lo veremos en la última parte de la asignatura, pero es interesante, ¿de acuerdo? Distinto de la red de neuronas. La red de neuronas también tiene que ver con eso. Comenta Israel si vamos a ver grid search o alguna técnica para elegir los mejores. Pues aparte de los, ¿cómo se llama? De estos algoritmos genéticos, vamos a ver grid search y vamos a ver random search también, efectivamente. Esa será en la tercera parte de la asignatura, ¿de acuerdo? Primero random search y luego grid search, porque se suele hacer así. Pero de momento vamos despacito, poco a poco, viendo las cosas. ¿De acuerdo? Pues muy bien. Pues nada, chicos. Ya os digo que espero que os esté gustando el curso. Si tenéis cualquier cosa o cualquier pregunta, no dudéis en hacérmela. También, a ser posible, por el foro, recordad siempre. Y si tenéis dudas con respecto al material y queráis enviar un email porque ya es algo más concreto o tal, en el grupo B, mandádselo a Eduardo Zamudio, y en el grupo A me lo mandáis a mí. ¿De acuerdo? Y ya está. Y ir empezando la práctica 1, por favor. Ya sabéis, la próxima clase, fijaos, la tenemos el próximo lunes. ¿Vale? Pero vamos a tener solamente unas semanas, unas pocas semanas para poder hacer la primera entrega, por así decirlo, bueno, lo que es la entrega opcional, como digo, de esta entrega adelantada de la práctica 1 y del foro, que como digo, merece la pena hacer la entrega adelantada, porque es que de esa manera podéis tener un poco de feedback a mitad del curso para saber cómo vais. ¿Vale? Entonces, si podéis, dedicadle unas pocas horas, ya sabéis que a final de curso luego ya empiezan a acumularse todas las prácticas y empieza a ser un problema. Entonces, si podéis sacar un rato y podéis ir haciendo la práctica 1, no lo dudéis, por favor, empezad y cuanto antes entreguéis, mejor. ¿Vale? Pues nada, me alegro mucho que os estén gustando y los que no, pues entiendo que no lo dirán. Aquí está un poco sesgado, pero bueno, se hace lo que se puede. Pues nada, chicos, pasado un buen fin de semana, voy a descansar un ratito, que tengo una semana también tremenda. Y nada, nos vemos el próximo lunes con más y si puede ser mejor, sí, también. Con los ensembles ya verás como también mola mucho. Así que vaya muy bien. Hasta luego, chicos. Chao, chao, igualmente. Gracias.